Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Vamos a continuar, ¿no? Primero vamos a esperar un minutito. Vamos a volver a poner el nombre en el chat grupal y, y en caso de que no se escuche bien de nuevo, me avisan nomás para poder configurar este tema del micrófono, ¿no? Que a veces es un problema. Eh, entonces, en un minutito más empezamos. No, sí, Sonia ha levantado la mano. Estamos escuchando. Doctor, Sí. ¿por qué será que se escuchaba así tan lejos, digamos como si el micrófono estuviera muy apartado y no tenía intensidad de voz? Entonces, con lo que lo controló un poco, se escuchaba mejor, pero ojalá ahora esté bien. Sí, ojalá esté bien. Si es que no se escucha bien, me avisan nomás. Creo que está un poco mejor que el anterior periodo. Sí, doctor. Entonces, vamos a terminar de ver lo que es esto del arrendamiento financiero, ¿no? Que como les decía, es un contrato de administración, ¿no? Puede ser dinero, puede ser inmuebles, pueden ser muebles, ¿no? Entonces, pero este contrato de administración tiene la particularidad de que al final del contrato, el, el que está en administración del bien tiene la posibilidad de comprarlo, ¿no? Aportando el saldo del precio total del bien, ¿no? Y si no, bueno, se toman las cuotas de arrendamiento como pago de eso en sí mismo, ¿no? Del arrendamiento o alquiler. O la administración concluye el contrato y se devuelve el bien al propietario original, ¿no? Entonces, el, estos arrendamientos financieros a los que están autorizadas las entidades de intermediación financiera, ¿no? Están regulados por los artículos 126 y siguientes de nuestra ley 393, con la que señala que se puede realizar directamente por una entidad, por una empresa de arrendamiento financiero con objeto único o por empresas comerciales y fabricantes de bienes de capital, ¿no? Entonces, podemos deducir que el arrendamiento financiero el, no está librado a las operaciones o a los negocios jurídicos entre los particulares, ¿verdad? Sino que solamente puede ser realizada directamente por una entidad de intermediación o financiera o por esta empresa de arrendamiento con objeto única, ¿no? Y empresas comerciales y fabricantes de bienes de capital, ¿no? Entonces, podemos deducir o interpretar que no existe arrendamiento financiero entre particulares, ¿no? Ahora, por su carácter financiero y crediticio, se rige únicamente por la presente ley, ¿no? Entonces, no podemos aplicar, eh, como les digo, normativa del derecho privado, ¿no? Y no es aplicable la normativa del arrendamiento determinada en la materia civil. Entonces, dejamos de lado lo que señala para el arrendamiento el Código Civil, que más se refiere, bueno, al, al alquiler, ¿no? De bienes muebles o inmuebles, pero no tienen no se refiere a la capacidad o a la posibilidad
de compra futura o de transmisión del derecho propietario. Y siempre que hablamos de arrendamiento, se nos viene a la mente el alquiler de una casa, de un departamento, ¿verdad? De un parqueo o algo así. ¿No? Y, y una cuota mensual por, por la posesión del bien, ¿no? Porque eso es lo que te da el arrendamiento, ¿verdad? Te da la posesión, ¿no? Por un tiempo determinado establecido en el contrato a cambio de la cuota mensual que se llama canon de alquiler o mensualidad, ¿no? Cuota de arrendamiento, cualquier término que tenga que ver con el pago periódico que se hace por por detentar la posesión legítima del bien, porque eso es lo que te da el contrato de arrendamiento. Te vuelve poseedor legítimo, pero no te vuelve propietario. El contrato de arrendamiento financiero tiene la posibilidad, te da la posibilidad de volverte propietario al final, pero no estás obligado, ¿verdad? No tienes, ni siquiera tienes multa por no cumplir con esa parte, sino que eh, has pagado como alquiler, pues esas cuotas que tenían que ser tomadas como pago a cuenta por la transferencia, pero ni modo, no has tenido dinero, ¿no? O tal vez te ha ido, eh, no ha prosperado el negocio o te has enfermado o algún problema personal, entonces no siempre se puede, no siempre se puede, digamos, tener, tener esa, no siempre sale así como lo esperado, no se puede obtener la utilidad que uno calcula, ¿no? Entonces, a veces pasa eso y se incumplen los contratos. En este caso, nada, devuelves la administración del bien y listo, ¿no? Ahora, ¿qué activos son sujetos a arrendamiento financiero o qué clase de bienes? ¿No? Todas las cosas muebles e inmuebles. ¿No? Entonces, eh, muebles sujetos al registro, ¿verdad? Automóviles, motocicletas, inmuebles, otra clase de muebles, ¿no? Bueno, hay muebles que en realidad, aunque no son susceptibles de registro en una entidad pública, sí cuestan harto dinero, como los bienes de las industrias, ¿verdad? O uno de esos, es una de esas mesas con taladros de tornería, ¿no? Algunos, algunos otros insumos que si bien son de un precio considerable, no tienen, no existe la posibilidad de un registro, ¿no? Porque las entidades públicas o registran inmuebles o registran muebles sujetos a registro, ¿no? Autos, motos en la alcaldía y tránsito y mm, barcos, lanchas, avionetas, aviones que puedes tener jet to jet, ¿no? En la gobernación. Y los inmuebles, también que la administración tributaria es la municipalidad y su entidad pública de registro es derechos reales. También puede ser sujeto de arrendamiento financiero eh, las marcas, las patentes, ¿no? Esos ya son derechos de propiedad intelectual, patentes o modelos industriales, software y otros intangibles, ¿no? Pero intangibles susceptibles de evaluación monetaria, que sean de propiedad del arrendador financiero o que tenga la facultad de otorgar en el arrendamiento financiero y siempre que sean ciertas y claramente determinadas en su género, ¿no? Entonces tiene que ser el propietario, el titular de esta clase de bienes tangibles o intangibles, o mediante poder notariado tiene que tener la facultad de administrar esta clase de bienes, ¿no? O de otorgar en arrendamiento financiero expresamente, ¿no? Si no establecen el poder, la atribución de contratar un arrendamiento, de establecer un arrendamiento financiero, entonces no puedo recurrir a bueno, a esta clase de negocio jurídico. Y no se puede pactar sobre cosas genéricas, ¿no? Entonces tiene que ser sobre cosas específicas. Genérico quiere decir en general, ¿no? Tiene que decir cosas específicas, ¿no? Por ejemplo, si estoy
otorgando en arrendamiento financiero un bien inmueble, pues lo identificaré con todo lo que tiene en en, en el folio real, ¿verdad? Acá en la matrícula, ¿verdad? Un bien inmueble registrado en derechos reales bajo la matrícula computarizada número 3011900300859, ubicado en la zona de Queruquero, avenida Gualberto Villarruel, esquina calle Aniceto Padilla, edificio Pilastra, oficina número 10, planta quinta, piso, distrito, subdistrito, manzano, predio, con una superficie de y una superficie ideal de, ¿no? Y además que le corresponde, ¿no? A la señora por derecho propietario que le corresponde al señor o a la señora, ¿no? De acuerdo al asiento A1, A2, A3 o A4, cualquiera en el que esté su nombre, ¿no? De fecha. Entonces así puede identificar un inmueble, ¿no? Un mueble sujeto a registro lo identifico con su RUAT y su placa, pero los otros muebles, porque dice cualquier clase de bienes muebles, ¿no? Algunos muebles que son de precios considerables tienen alguna chapita, una matrícula, un número de motor, ¿verdad? O un número de serie. Entonces se identifica con aquello, pero otros, eh, bueno, indudablemente no se pueden identificar, ¿no? O sea, no puede hacerse una descripción específica, ¿no? Más bien solamente algo genérico. Y esta es la característica eh, especial, ¿no? Del arrendamiento financiero, como decíamos, la opción de compra. Dice que salvo pacto en contrario, la acción de compra podrá ser libremente cedida por el arrendatario financiero a cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, sin que esto altere la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento. En tal caso, el arrendatario, como titular del derecho, tendrá la responsabilidad de cumplir con los compromisos, incluyendo el pago de cuotas y dejar expedita la posibilidad de ejercicio de dicha opción de compra, ¿no? Y también se pueden incluir otras condiciones libradas a las partes para la transferencia de la opción de compra, ¿no? Por ejemplo, quién se va a hacer cargo de los gastos para el registro, ¿no? O quién va a eh, no sé, bueno, a grabar o desgrabar, ¿no? En caso de que existan gravámenes o algunas cosas administrativas. Entonces, además, expresamente en la minuta, ¿verdad? De, de arrendamiento financiero del contrato, tiene que estar fijado el precio de la opción de compra, ¿no? Que no puede ser mayor al 20% del, no puede ser mayor al 20% del valor del bien comprometido en arrendamiento financiero o ser determinable según procedimientos o pautas pactadas. O sea, bueno, esos procedimientos se refieren a avalúos periciales, ¿no? Porque determinen el valor. Y si así establece alguna cláusula en el contrato, la opción de compra puede darse en cualquier momento. O sea, por ejemplo, que pactamos a 5 años con la entidad de intermediación financiera el arrendamiento financiero, ¿no? Yo tendría que irle pagando 5 años, no todas las mensualidades, ¿no? Y al final tendría que pagarle el, el precio o el saldo para la opción de compra, ¿no? Si yo puedo cancelar antes, ¿no? Entonces se puede realizar esta operación, ¿verdad? De adelantar el pago del saldo fijado, pero eso tiene que estar establecido expresamente en el contrato, ¿no? Porque eso dice si así lo convienen las partes. Eso no puede sobreentenderse. Entonces,
se interpreta de que si no existe esta cláusula, ¿no? Entonces, tenemos nomás que cumplir con todas las mensualidades que establece el contrato de arrendamiento financiero, ¿no? Y luego cancelar el saldo. Y bueno, es entre las características más importantes. Y para seleccionar el activo, o sea, ¿qué es qué bien va a ser objeto del contrato de arrendamiento financiero? ¿No? O sea, los muebles o muebles sujetos a registro o inmuebles que vayan a, a ser dados en administración con posibilidad de compra, ¿no? Eh, tenemos que el artículo 133 establece que el bien objeto del contrato puede ser comprado por el arrendador financiero a la persona indicada por el arrendatario financiero y según especificaciones del arrendatario, según catálogos o folletos, ¿no? Entonces, este, eh, este activo, ¿no? Puede ser elegido mediante catálogos, folletos y especificaciones que otorgue el arrendatario. Entonces, eso en el caso de los bienes no sujetos a registros, ¿no? Puede ser comprado también por el arrendador financiero mediante la sustitución del arrendatario en un contrato que este último haya celebrado, ¿no? Entonces, esto se materializa en la minuta eh, eh, en una minuta de compra-venta, ¿verdad? De transferencia del dominio o del derecho propietario, ¿verdad? La sustitución del arrendatario en un contrato que este último haya celebrado, ¿no? El, puede ser de propiedad además este bien tiene que ser de propiedad puede ser de propiedad del arrendador financiero con anterioridad a su vinculación contractual con el arrendatario financiero, ¿no? Y ser objeto puede ser objeto de retroarrendamiento financiero, ¿no? Entonces, si yo estoy en un plan no sé, eh, en un plan, en una operación financiera, ¿no? Que tiene que ver con este bien, ¿no? Por ejemplo, de un contrato de vivienda con crédito, con interés comercial, ¿no? El, puedo adquirir este bien inmueble, ¿verdad? Cumpliendo el contrato. O bien puede ser objeto de arrendamiento financiero, ¿no? Y si incumple el arrendamiento, bueno, si llego al límite del contrato, ¿no? Puedo puedo hacer el retroarrendamiento financiero, ¿no? Extenderme un poquito más para poder seguir pagando las cuotas de alquiler, ¿no? Entre comillas, o de arrendamiento, y luego pagar el saldo, ¿no? Y bueno, eso es bueno, las características más importantes. Y las garantías siempre es el mismo bien que es objeto del contrato, ¿no? En el caso de los inmuebles sujetos a registro. Entonces ya viene hipotecado a nombre del banco hasta que se cumpla con los términos del contrato, ¿no? Y eso para completar las operaciones activas. Y luego las operaciones pasivas, que se traduce, digamos, en el banco recibiendo dinero, ¿no? Y están bueno, esa es la principal, ¿no? Recibir depósitos. Y luego está cédulas hipotecarias y otros aquí en el artículo 118, ¿no? Que ya constituyen, aquí está, ¿no? No, y ya no es el banco, ¿verdad? Prestando o
digamos, invirtiendo o disponiendo del capital social conjuntamente con el monto recibido en calidad de ahorro, ¿no? Sino que estas operaciones pasivas son totalmente lo contrario, ¿no? Son, ese, es el banco, ¿verdad? Que va a recibir el depósito de dinero en cuentas de ahorro, cuentas corrientes a la vista y a plazo y en certificados, ¿no? En esta clase de certificados, ¿no? Entonces, ¿qué hace el banco? Recibe dinero. ¿Y qué hace con ese dinero? Puede juntarlo con el capital social y realizar inversiones, realizar intermediación financiera, prestarlo, ¿no? Y, y obtener utilidad para, para luego poder repartirlo entre los accionistas como rédito, como ganancia y reinvertir otra parte para seguir ejerciendo la intermediación financiera, ¿no? Porque si fuera solamente el capital social, no alcanzaría pues ni para un pequeño porcentaje de todos los préstamos que va a emitir el banco en una gestión, ¿no? Por eso necesita siempre de estas operaciones pasivas o de recibir los depósitos de dinero, ¿no? Bajo diferentes denominativos, ¿no? Como cuenta de ahorro, cuenta corriente, a la vista, plazo, ¿no? Y otras operaciones que ya vamos a ir revisando, ¿no? Entonces, en estas operaciones pasivas, el banco se encarga de captar o percibir dinero, ¿no? Y consiste en la admisión de capital ajeno para su inversión lucrativa, ¿no? Entonces, como tú le ofreces tuya también liquidez al banco, ¿verdad? Porque estás guardando tu plata ahí. Bueno, no estás guardando, sino que entre comillas estás guardando. El banco te ofrece un, una ganancia que se traduce en el interés, ¿verdad? Eh, Depósito a plazo fijo, ¿verdad? La ahorradora, todo, le ponen nombres y te ofrecen eh, todos los beneficios que puedan, ¿no? Ya sea con una cuenta de ahorro, con una depósito a plazo fijo, para que vayas y dejes tu dinero en la entidad de intermediación financiera y tengan más liquidez para prestar, para invertir, ¿no? Pero no solamente se trata de recibir depósitos, ¿no? Sino que las operaciones pasivas también se pueden traducir en la emisión de acciones para el aumento de capital. ¿Qué quiere decir eso? Que, el- bueno, por ejemplo, hay 50 socios, ¿verdad? Y toda la utilidad se la dividen entre 50, ¿no? Porque son 50 accionistas y cada uno tiene su título valor, ¿no? Tiene su acción que ¿no? Eh, está titularizada a su nombre, ¿no? Y cada uno tiene su acción y cada vez cobran sus utilidades, ¿verdad? Pueden vender libremente en la bolsa de valores y todo lo demás, ¿no? Pero el banco puede emitir y colocar acciones de nueva emisión para aumento de capital, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a sacrificar la ganancia de todos, pues, ¿no? En vez de 50, lo va a dividir entre 60 las ganancias y esas 10 nuevas acciones, ¿no? van a, eh, van a ser vendidas en la bolsa de valores, ¿no? Y eso, la compra de estas acciones por parte de los que van a ser los nuevos accionistas, ¿no? Va a hacer que el capital de la sociedad comercial aumente. Y sí existe pues bolsa de valores en Bolivia y todo, mercado de valores y emisión de títulos valores, pero no es muy, no es algo a lo que recurra mucho la gente, ¿no? Además también son costosos. Luego puede emitir y colocar cédulas hipotecarias, valores representativos. No, cédulas hipotecarias es otro título valor, pero es característico de las entidades de intermediación financiera.
Es como que te entregue un cartoncito donde te diga, te debo. ¿No? Es como prestarle al banco plata y que el banco te pague un interés durante todo el tiempo que dura ese contrato de la cédula hipotecaria. Eso es por eso dice emitir y colocar, ¿verdad? Emitir quiere decir que puede eh, imprimir, puede darte sus títulos valores, ¿no? O sea, acciones y cédulas hipotecarias. También valores representativos de deuda, ¿no? Que más o menos va por el mismo lado de las cédulas hipotecarias. No son otra clase de títulos valores, ¿no? Donde dice que el banco tiene obligaciones patrimoniales contigo, ¿no? Y otras obligaciones también que están aquí establecidas en el artículo 118, ¿no? Como contraer obligaciones con el BCB, ¿no? Y emitir cheques de viajeros, celebrar contratos a futuro de moneda extranjera. Bueno, eso ya es mucho más técnico, económico, ¿no? Y esas son las operaciones pasivas con las que está autorizadas las entidades de intermediación financiera. Más fuera de eso no puede realizar otras operaciones, ¿no? Pero estas que están establecidas en la ley se dividen entre operaciones a la vista y a plazo fijo, ¿no? Las operaciones a la vista, ¿no? Que al no existir un plazo de devolución puede ser requerida en cualquier momento por su titular. Es eh, el ejemplo, bueno, el ejemplo clásico de esta operación a la vista es la caja de ahorro, ¿no? No hay plazo, ¿no ve? Tú estás en disposición del 100% de tu plata. Si quieres, vas al cajero y te lo sacas todo, o vas al banco y te lo sacas hasta el último peso, si es que tienes más de lo que el cajero te puede dar, ¿no? Y nada, no te van a decir, tienes que dejar 200 pesos en tu cuenta para mantener, ni nada de eso, ¿no? Pero luego hay operaciones a plazo fijo, ¿no? En que los fondos depositados solo pueden ser dispuestos a la conclusión del término establecido en el contrato. Y eso se traduce en el DPF, el depósito a plazo fijo. Para que dejes la plata a plazo fijo, hasta te regalan autos, la promotora, ¿no? DPF sobre ruedas. Porque eso quiere decir que tú vas a contratar a 5 años y no vas a tocar esa plata. Puede ser $1,000, $5,000, ¿no? Obviamente vas a tener más interés que en una caja de ahorro, pero también tiene sus características el contrato. ¿Qué pasa si tienes una necesidad? No es que no, les, no es que no sea tu plata, ¿verdad? No es la plata del banco. Entonces no te puede quitar la disposición del dinero, ¿verdad? Tú eres el titular. Pero ¿qué pasa si incumples el contrato del depósito a plazo fijo? Estás a 5 años, has contratado 5 años el DPF, pero a 4 y medio tienes necesidad, no tienes más dinero y tienes que recurrir a eso, ¿no? Vas, lo sacas y bien, te lo van a devolver lo que hace en la misma cantidad que has contratado el depósito a plazo fijo. Y no importa, aunque estés a un día de que se cumple el contrato, no te van a dar ni un centavo de interés o de ganancia o de rédito, porque no has cumplido con el plazo establecido como el DPF en el contrato. Pero si tú no dispones o no vas y retiras, no afectas el monto depositado a plazo fijo, no vas a obtener, como eh, les comentaba, mucha más ganancia que en estas operaciones a la vista, o que se traducen en la caja de ahorro. Y bueno, no sé si tienen hasta aquí alguna duda. Ya vamos a concluir con el tiempo, así que vamos a Doctor, quedar ahí. ¿me escucha? Sí, 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 te escucho. Usted, Ya hace rato no se escuchó bien, doctor, o sea, no sé, medio bajito, no le escuchó bien. Quería saber las diferencias, o quería que repita las diferencias entre crédito, préstamo civil con el préstamo bancario. ya, en el préstamo bancario,
El préstamo civil puede ser entre particulares, entre personas naturales o jurídicas, ¿no? Y el préstamo bancario eh, tiene que ser siempre el acreedor entidad, una entidad de intermediación financiera, ¿no? El préstamo civil puede no contemplar interés, ¿verdad? Tal vez tú le quieres prestar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, entonces puedes contratar sin interés, ¿verdad? Pero todavía puedes ir a registrar a derechos reales. Y es un absurdo que te diga el funcionario, no, no se puede registrar porque no contempla interés, ¿verdad? Puede registrarse, ¿no? Lo único que no vas a tener ganancia, pero el préstamo del banco, como el banco es una sociedad comercial, tiene que contemplar interés sí o sí. Y, y además, vamos a ver aquí, ¿no? El, en el crédito bancario, ¿no? La obligación tributaria que afecta a esta operación es el ITF, ¿no? Y en el crédito civil, la obligación tributaria que afecta a esa operación es el RC-IVA, porque el RC-IVA afecta a la colocación de capital, pero no la colocación de capital realizada por las entidades de intermediación financiera a las que les afecta el ITF. Y esas son las diferencias que se establecen entre el contrato civil y el contrato de préstamo bancario o el mutuo bancario, ¿no? Y además siempre tiene garantía el contrato bancario también, ya sea personal, ya sea hipotecaria, ya sea prendaria o una combinación de cualquiera de estas, ¿no? Y entre particulares puede también no tener garantía. Tú puedes poner de las garantías en una cláusula. El, el deudor, ¿verdad, señor? Ta, 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 garantiza el cumplimiento de la presente obligación con todos sus bienes sabidos y por haber. ¿Listo? ¿Dónde está la garantía? Y si no tiene nada, ¿no? Pero eso no va a pasar nunca en el contrato bancario o en el contrato de préstamo bancario. Y esas son las diferencias. Ahora sí está más claro. Gracias, doctor. ¿Ok? Entonces, quedamos ahí. Quería ver si antes de terminar, creo que teníamos la tarea hasta El acá para próximo presentar viernes. si hasta el próximo viernes, ¿no? Entonces, no se olviden realizarla. Todavía tenemos una semana, pero no se dejen para el último día. Eh, como ya tenemos una tarea pendiente, entonces no vamos a cargarnos de otra tarea más. Vamos a quedar ahí. La siguiente clase, concluimos con este poquito que nos falta, ¿no? Que, bueno, no es tan poquito. Y luego vamos ya vamos viendo lo que es que es la continuación de esto, que es la contratación bancaria, ¿no? Entonces, que tengan buenas noches y buen fin de semana y nos vemos el día martes. Hasta Gracias, luego. Buenas doctor. noches, doctor. No, es- Hasta luego.